Qué bueno poder tener este rato cara a cara para compartir con ustedes, también con quienes estén virtualmente. Y bueno, la verdad que la idea de la charla, en la cual tenemos 40 minutos, es compartir honestamente bastantes más preguntas que respuestas en algún sentido. Sobre todo porque, y esto sí lo conecto digamos un poco con mi propósito, yo trabajo en lo que es transformación de organizaciones. Tengo la suerte desde hace ya muchos años de, tanto en Unilever, en el cual pasé 20 y pico de años, como ahora en el grupo Pérez Compán, estar dedicado a la transformación de las organizaciones, ¿no? En lo que implica las organizaciones y sus procesos, su cultura, sus equipos, etcétera, etcétera. Y mi propósito me pone hoy en un lugar, en el contexto actual, que para mí es apasionante. Es decir, estamos en un momento en el cual realmente quienes trabajamos en esto tenemos un gran momento para poder desarrollarnos. Básicamente por la velocidad a la que está cambiando el mundo y los negocios. Nosotros cuando hablamos de organizaciones hablamos de negocios, finalmente. El ecosistema de los negocios está cambiando radicalmente y por tanto las organizaciones están y deben cambiar a una velocidad distinta a la que venían cambiando. En ese sentido, para quienes trabajamos en esto es un gran momento, es yo diría un desafío profesional distinto al que veníamos teniendo. No voy a hablar mucho del COVID, simplemente lo que voy a decir es que hay muchísimas cosas que cambiaron con el COVID, pero la mayoría de las cosas no cambiaron con el COVID. Lo que pasó fue que el fenómeno de la pandemia actuó como un catalizador de muchos procesos de cambio que ya se venían dando, ya sea en el mundo de los negocios como en el mundo de las organizaciones. Obviamente hay aspectos de transformación cultural, de cambios en la dinámica de trabajo, una aceleración de la transformación digital que vino con la pandemia, pero que ya se había iniciado muchísimos años atrás. Hay un cambio rotundo en los modelos de negocio que ya se había empezado a dar y que se está obviamente acelerando. No solo desde el punto de vista de la digitalización interna, digamos, de los procesos de las compañías, sino también en la relación cliente-consumidor-compañías. Esa relación y ese cambio en los sistemas de distribución, en los modelos de compra de los consumidores, está teniendo una repercusión muy grande en los modelos de negocio de las compañías. Obviamente, yo trabajo hace 30 años en transformación de organizaciones que operan en industrias tradicionales. Como les decía antes, trabajé en Unilever, que es consumo masivo, hoy trabajo en el grupo Pérez Compán, que tiene negocios en oil and gas, en agrobusiness, también en consumo masivo, en energía atómica, es decir, son negocios tradicionales. Con lo cual tenemos la desventaja que no tienen las compañías nacidas digitales, como pueden ser las tecnológicas o las plataformas de compra virtual, que tenemos que hacer una transformación de los procesos internos y de los modelos de negocios para los cuales otras compañías ya nacieron y lo saben hacer. Entonces, nuestro gran desafío, y si ustedes miran inclusive la evolución de los negocios tradicionales en el mundo y en Latinoamérica, van a ver que donde están perdiendo market share, participación de mercado, no es contra las grandes compañías que son iguales a ellas, sino que se da con las pequeñas compañías digitales, locales, que operan a una velocidad muchísimo más rápida de lo que hacen las grandes compañías del mundo. Entonces, el gran desafío que tenemos, digamos, las compañías grandes, en el grupo donde trabajo somos 13.000 personas, vamos a ser 16.000 para fin de año, es cómo adaptarnos y cómo tener una propuesta de valor a nuestros clientes y consumidores que compita con aquellas compañías pequeñas, digitales, flexibles y ágiles que operan en los mercados actualmente. Esto pasa acá y pasa en el mundo en general. Y obviamente esa pérdida que yo les decía de participación de mercado se da por una respuesta tardía a nuestros consumidores y clientes. El punto es que lo que no va a cambiar es la dinámica de ese mercado, del mercado y de los negocios. Lo que tiene que cambiar es la dinámica interna de las compañías para dar respuesta a esos consumidores. Y cuando hablamos de respuesta de negocio, a veces creo que nos mareamos con la idea de la transformación digital, con una mirada demasiado endógena de los procesos, cuando al final lo único que importa, al final del camino, son nuestros consumidores y clientes. Cómo los satisfacemos, cómo competimos y cómo logramos que sigan comprándonos. De ahí hacia atrás es donde tenemos que plantear la transformación, pero siempre mirando el mercado al que nosotros vamos a servir.
creo que uno de los grandes temas que tienen hoy las compañías es que tienen una visión demasiado endógena del proceso de cambio. Si tenemos que ser digitales, bueno, entonces ponemos una plataforma digital. Tenemos que, la verdad, que lo primero que tenemos que hacer, y eso creo que es un trabajo también muy importante de nosotros como profesionales, es entender ese mercado, es entender ese cliente, ese consumidor, para después sí poder dar respuesta desde nuestros procesos, culturas, prácticas, etc. Ahora bien, solo un comentario respecto, ¿vamos bien acá? ¿Se escucha bien allá? Bárbaro. Un comentario que para mí es importante y acá ya lo focalizo en lo que tiene que ver con recursos humanos. La pandemia, si bien no cambió rotundamente, por lo menos desde mi perspectiva, algo que ya se había iniciado hace muchos años, sí trastocó un poco nuestro funcionamiento y nuestra profesión. ¿En qué sentido? Yo creo que nuestra profesión en las últimas, digamos, la última década tuvo un foco, y creo que un foco necesario, en desarrollar un perfil mucho más estratégico en las compañías. Es decir, cómo damos respuesta de valor a nuestros clientes internos, cómo generamos transformaciones que sean adecuadas para lo que el negocio requiera. Y eso hizo que por un lado se profesionalizara mucho nuestra función, por el otro lado diéramos respuestas, digamos, acordes al negocio, en una mesa de negocio, pero a la vez también creo que en algún sentido nos alejó de lo que es quizás uno de los trabajos más fundamentales que nosotros tenemos, que es entender, escuchar y decodificar lo que la gente le está pasando, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente, digamos, está viviendo. Yo creo que la pandemia, lo que nos hizo por la cantidad de situaciones que se dieron diversas en el mundo digamos, del trabajo, en donde había gente trabajando home office, otra gente presencial poniendo el cuerpo en la fábrica, un montón de situaciones de salud mental que ustedes deben conocer y que se extendieron más allá de la pandemia, como miedo, ansiedad, depresión, etcétera, que trajeron realmente una demanda extraordinaria, digamos, para las compañías. Bueno, fue reconectar un poco con eso y con la necesidad de acompañar a los jefes y a los supervisores en cómo lidiar con las dificultades profundas que estaba teniendo la gente y que todavía hoy tiene, porque hay claramente todavía un efecto posterior a la pandemia que hace que la gente no esté hoy en el mismo lugar que estaba en la prepandemia. Quiere decir que esa reconexión con la escucha y la sensibilidad que nuestra profesión debe tener, sí sufrió un shock en este periodo y creo que en eso estamos trabajando. En paralelo, obviamente, necesitamos trabajar mucho en lo que era el planeamiento estratégico y la transformación respecto del cambio en la organización, que es cómo la tecnología, cómo digamos, la atención al cliente, cómo nuestros procesos iban a cambiar y nosotros íbamos a dar respuesta. Entonces, estos dos ejes de organización y persona son, creo que es lo que la pandemia nos deja como legado más importante para los años que vienen. Y obviamente que creo que van a impactar mucho en el rol que vamos a tener también a mediano y largo plazo. Ahora bien, yo decía antes que para mí la pandemia no trajo nada demasiado diferente. Lo que hizo es catalizar y acelerar mucho los procesos que ya conocíamos. Esta es una encuesta de Deloitte del año 2018, en donde se le preguntó a Key Opinion Formers qué pensaban que iba a pasar con el mundo del trabajo de la próxima década. Bueno, casi la mitad decía y entendía por los planes de negocio que tenía que casi la mitad de los puestos de trabajo que existían en el 2018 iban a dejar de existir en el 2028. O sea, los puestos que hoy conocemos en el 2018, no iban a existir más 10 años después. Y que el 41%, muy cerca de la mitad, de los trabajos que se hacían en las core organizations, lo que es las grandes compañías, no iban a existir más dentro de ese modelo, sino que iban a existir fuera de lo que son las compañías madre o las compañías core, los grandes conglomerados de negocio del mundo. Es decir, compañías mucho más chicas y un sistema externo a esas compañías muchísimo más grande. En ese sentido, eso que nosotros pensábamos para el 2018 es lo que de alguna manera se aceleró durante la pandemia. Esa es una manera de verlo, que es desde el punto de vista de los que deciden en el mercado. Por otro lado está el fenómeno sociológico de lo que la gente desea, que acá sí hubo un impacto muy grande en la pandemia. Esto es previo a la pandemia, en donde en una encuesta de la consultora ADN, casi la mitad de la gente encuestada, de una cantidad importante de casos, decía que quería trabajar fuera de las organizaciones tradicionales, o de lo que son las organizaciones madre. ¿Esto qué significa?
significa que más allá de lo que el mercado y los negocios quieran y ven, hay un deseo de quienes trabajan, sobre todo de las generaciones más jóvenes, los centennials, los millennials, que no tienen interés en trabajar en el mundo del trabajo, valga la redundancia, en el cual nosotros trabajamos o que tenemos diseñado en el presente. Hay un deseo de trabajar de otra manera, y esto es previo a la pandemia. Con la pandemia lo que ocurrió, y digamos, un poco el testigo de esto es lo que se llama la gran renuncia en los países desarrollados, donde la gente básicamente no quiere trabajar más como trabajaba. Es un cambio en el modelo de vida, no es un cambio en el modelo de trabajo. Ese cambio en el modelo de vida hace que hoy las compañías en Estados Unidos y en Europa no consigan gente, para nada. Pero no solo que no consigan gente en oficinas, hoy no se consigue un plomero en Estados Unidos para venir a hacer un laburo a una casa. Básicamente porque lo cambió es obviamente el paradigma social del lugar que ocupa el trabajo en la vida de las personas, que se agudizó obviamente con la pandemia. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? ¿Lloramos, nos quejamos? Nada. Son sistemas sociolaborales, valores sociolaborales. Y nosotros como gente que trabaja en organizaciones, lo único que podemos hacer es entender esos valores sociolaborales y dar respuesta para que nuestras organizaciones funcionen en ese modelo de esos valores sociolaborales, que son que la gente no quiere trabajar más en nuestras compañías, en los modelos al menos que nosotros le veníamos ofreciendo para trabajar. ¿Por qué en Latinoamérica todavía no es tan grave? Bueno, porque es un mercado en donde todavía la oferta de trabajo supera largamente a la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque las economías están muy resentidas en Latinoamérica, ni hablar en Argentina. Pero es de esperar que si la economía de Latinoamérica en algún momento empieza a despegar, el proceso que nosotros estamos viendo de la gran renuncia se empiece a acelerar. Y con mayor oferta de trabajo, la salida de la gente de las organizaciones tradicionales sea muchísimo más acelerada, como pasa en el primer mundo. Habiendo dicho eso, pensemos en lo que viene, ¿no? Que es, antes, por ahí podemos decir hoy, se estima que el 80% de la masa de trabajadores que necesita un negocio para operar estaba en lo que se llama core organization. Es decir, hoy, no sé, en el grupo Pérez Compán, en Unilever, en empresas que trabajé, el 80% de los recursos eran míos, en mi payroll, gestionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban bajo mis procesos, estaban bajo mi sistema de evaluación, bajo mi cultura, etcétera, etcétera. Y el 20% era todos aquellos que subcontratábamos, no sé, terceros, consultoras, estudios de abogados que nos dan servicio, algún freelancer, aunque en Latinoamérica no es muy tradicional. Bueno, eso es el modelo entre el antes y el ahora. Lo que se estima que ese modelo es el que se está transformando en una versión mucho más rápida de lo que nosotros imaginábamos. Y entonces, el 80% de la gente en los próximos 10 años va a estar en ese ecosistema laboral, que es el de la gig economy o el de los freelancers, el de subcontrataciones, y una parte mucho menor, estratégica, de operaciones que no sean rutinarias, que no hayan sido cruzadas por el mundo digital, porque todo lo digital se automatiza y se puede outsourcear. Ese 20% va a estar en las compañías tradicionales. De allí que nosotros veamos que todos los años, todos los meses, las grandes compañías que anuncian mega reestructuraciones, mega cambios, salvo las tecnológicas. Obviamente, si uno va al mundo tecnológico o al mundo de las compañías digitales, nada, empiezan a recibir el flujo que se traslada de la economía tradicional a la economía virtual. Y eso es lo que estamos viendo como fenómeno. Obviamente esto se va a acelerar. Y la cuestión es, para mí, y la más importante, si no estamos aconteciendo al fin de la vida corporativa tal cual la conocíamos. ¿Qué es la vida corporativa? La vida corporativa es la que hemos vivido en los últimos 30 años. Alguien entra a una compañía, estudia, termina la universidad, se recibe, lo reclutan, entra a una compañía, lo forman, hace carrera, va a otro puesto. En fin, esa dinámica de lo que se llama vida corporativa pareciera estar terminando. ¿Es el fin? Yo lo diría en todos los idiomas, definitivamente. ¿Pero por qué sí? Porque vuelvo a los charts anteriores. Es una decisión
de quienes manejan los negocios en el mundo, que tiene que ver con generar procesos de outsourcing y procesos de terciarización como un fenómeno no solo para bajar costos, sino para ganar capabilities, capabilities que no tienen las compañías. Yo les voy a contar una anécdota de Unilever y que estamos viviendo ahora en alguna de las compañías del grupo. La velocidad de innovación que se da en el consumo masivo a veces es tan rápido y competimos con compañías tan chiquititas y tan ágiles que ni siquiera dentro de las áreas de marketing tenemos las capacidades para dar respuesta a la velocidad que corresponde a esas innovaciones. Entonces lo que estamos tratando de hacer, o lo que hemos hecho, es conseguir gente en el mercado que tenga esa capacidad de innovación y asociarla para que nos traiga innovaciones de manera mucho más rápida a la propia compañía. Bueno, ¿eso por qué ocurre? Porque no están las capabilities internas, porque no tenemos la velocidad interna para dar respuesta a esos consumidores. Entonces, ya sea por decisión de los negocios o por el deseo que está basado en valores sociolaborales como los que mencionaba antes, estamos aconteciendo al fin del modelo de vida corporativa que antes veíamos. Y la siguiente pregunta es, ante este cambio tan rotundo, ¿no?, de las necesidades de la gente, esto que estamos viendo, todo lo que nosotros hemos desarrollado, nuestro modelo de gestión, nuestra propuesta de valor como empleador, ¿sigue sirviendo? ¿Sirve? ¿Es lo que nos va a traer las soluciones? Yo creo que no. Y voy a tratar de construir un poco por qué no. Básicamente porque los modelos que tenemos actualmente en el mundo corporativo están construidos sobre valores sociolaborales del pasado, que tienen que ver con gente que quería ingresar a una compañía, todo lo que les decía antes. Ser reclutada, estar en un programa, llegar a director, después de director llegar al auto, después del auto a la casa. Bueno, eso murió. Porque ningún centennial, ningún millennial, primero no tienen dudas de entrar. Mis hijos, los tres, ninguno quiere trabajar en el mundo corporativo. Son centennials los tres. O sea, dicen, no, yo no voy a laburar una compañía. Yo voy a laburar de bueno, uno ya está laburando de freelancer para una compañía digital, el otro, en fin. Y si ustedes ven, y ven estadísticas, y ven, y ahí se lo mostraba, la gran cantidad de chicos, digamos, entre, digamos, 35 para abajo, a 18, no van a querer vivir esa vida corporativa. Entonces cuando vos le decís, pero pará, yo te ofrezco un programa de jóvenes profesionales que vas a llegar a director. No, pero yo no quiero ser director. No, pero mirá que te vamos a desarrollar en 5, yo no voy a estar 5 años. Pero yo te ofrezco un beneficio, el plan de pensión. ¿Plan de pensión? ¿Qué? Te estoy diciendo que no me quiero quedar 2 años, me ofreció un plan de pensión. No, pero el auto, no, yo no voy en bicicleta, no, olvidate. A mí dame la mía y después vemos. Entonces cuando digo esto, es el modelo de gestión, la propuesta de valor como empleador está absolutamente desfasada del mundo hacia el que vamos. Y la gran responsabilidad nuestra como profesionales es construir esa nueva propuesta de valor como empleador y construir ese nuevo modelo de gestión para poder tener la gente que necesitamos tener. Y para esto nos tenemos que pelear con nuestro propio statu quo. ¿Por qué nos tenemos que pelear contra nuestro statu quo? Porque quienes lideramos las compañías del futuro somos del pasado. Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque tenemos paradigmas sociolaborales del pasado, de un mundo que ya no existe en los negocios. Entonces, como lideramos desde el pasado, es muy difícil construir compañías de futuro. Y ahí es donde tenemos el desafío, si se quiere, más importante en nuestra función para desafiar ese statu quo, para desafiar ese modelo de liderazgo y para acelerar la transformación que necesitamos tener. Yo creo, con humildad lo digo, me puedo equivocar, pero me baso en estadísticas, que las personas más creativas y talentosas no sé si van a elegir nuestras compañías para trabajar. Simplemente porque esa gente más creativa y talentosa no quiere estar 8 horas en una oficina o frente a una pantalla, con procesos de evaluación, con procesos de control permanente. No creo que eso ocurra, digamos, y lo estamos viendo, porque ustedes ven lo que está pasando con el entrepreneurship, con los freelancers, con ese mundo, con una economía que es esta, la gig economy, en donde la gente realmente está talentosa, que busca flexibilidad, que quiere tener relación directa con los clientes, que tiene pasión por lo que hace. Bueno, va a un ecosistema que no es el de nuestras compañías. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo vamos a crear, no ya una compañía con
la marca empleadora, con el zaraza, la zaraza de... Es cómo vamos a... Eso ya, digamos, conceptualmente Placer murió. ¿Cómo vamos a crear un ecosistema eficiente entre nuestra compañía y todo esto? Que es el mundo que viene. Y es muy difícil porque nosotros vamos a seguir necesitando crear, me pasó una, bueno, después la muestro, pero nosotros vamos a seguir necesitando crear engagement y cultura. Porque si trabajamos en esto, todos vamos a coincidir, si no levante la mano el que no, me dice que no cree que las organizaciones necesitan de engagement para ser mejores, competir, sacar esa extra milla que todos tenemos. Todos lo necesitamos. Ahora, una cosa es construir engagement, crear cultura en ese 80% de gente en tu sistema, y otra cosa es crear esa cultura y ese engagement en el 20% que vos tenés directamente sobre todo ese ecosistema. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, realmente lo que tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a desarrollar realmente un modelo operacional, un ecosistema de trabajo que pueda incluir a ese nuevo mundo en el que igual vamos a vivir y que ya los países desarrollados están viviendo. Es decir, cómo vamos a asociarlo, cómo vamos a conectarnos. Y acá dejo 4 ideas, podría hablar muchísimo más de lo que tiene que ver con tecnología de los nuevos ecosistemas, no quiero aburrirlo, pero elegí 4 porque me parecen muy relevantes, para saber y entender cómo cambian estas, si se quiere, 4 tecnologías al mundo en el nuevo ecosistema. Clouding. El clouding es, descubierto hace muy poco, la manera que las compañías encontraron de almacenar información de manera infinita. Infinita. Antes teníamos espacios controlados de almacenamiento de información. Discos rígidos, servers, etc. Las compañías tenían físicamente la información. Hoy en día con el clouding, el mundo no tiene límites de datos. Las compañías no tienen, digamos, límites de datos. Y por otro lado, todos los que trabajan en ese mundo se pueden conectar desde cualquier lugar a partir del clouding. Eso hace que el ecosistema de trabajo sea muchísimo más fácil. Porque yo puedo acceder a las bases de datos de la compañía de donde esté, cuando esté. Y esto es algo que a veces minimizamos, que es el acceso en multipuntos a un lugar central de datos que está allá arriba y que no está de manera física. Eso cambió la manera de gestionar las compañías, pero sobre todo cambia la manera de trabajar en el futuro. Mobile. El mobile, que todavía algunas compañías lo ven como un enemigo, es donde pasa el 80% de su vida el joven. Y esto también es una estadística. Hay una estadística de, no me acuerdo quién la hizo, sobre centennials, ahora se me pasa, la leí hace poco, en donde entre el 60 y 70% del tiempo de los centennials por día es frente a un teléfono móvil, de diversas maneras. Entonces, si vos pasas 60-70% de tu tiempo frente a este dispositivo, ¿hay manera de excluirlo del trabajo? No, güey. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a incorporar el mobile al mundo laboral, a través de, obviamente, aplicaciones y sistemas que incorporen a todos los sistemas de la compañía, valga la redundancia, a ese dispositivo. Yo les puedo contar experiencia, no me gusta mucho hablar de las compañías en que trabajo para no ser muy marketinero, pero les puedo contar algunas cosas que hemos hecho interesantes, por ejemplo, en términos de clima. Creo que estaba Paulina de Qualtrics. Con Qualtrics, por ejemplo, mudamos todo el proceso de clima, que era, digamos, anual, a veces con papel, a veces al teléfono móvil, que son pulsos que los jefes activan directamente con sus equipos en el momento que quieren para entender cómo está ese equipo. Todo a través del dispositivo móvil. Y obviamente, el tipo que está en el pozo petrolero en el sur, hace así, lo contesta, le da información al jefe, el jefe hace otro pulso. Digo, solo un ejemplo, porque me gusta, insisto, hablar mucho de lo que hacemos. Quiero decir que tenemos que ir migrando nuestras prácticas y nuestras soluciones a este mundo, que es el de mobile. Es mucho más que el mundo digital, el teléfono, el mobile. Por otro lado, las social networks. Es decir, de vuelta, ¿cuánto tiempo pasan los jóvenes en las redes sociales? Muchísimo. ¿Cómo no tener las redes sociales incorporadas al mundo del trabajo? ¿Cómo no conectarnos a través de las redes sociales? ¿Cómo no gestionar grupos a través de las redes sociales? También un gran desafío. Nosotros tuvimos la oportunidad de implementar una red social colaborativa interna y obviamente es interesante para los más jóvenes, es un desafío para los más grandes. Es decir, Workplace
en general está funcionando muy bien en los menores de 40, está bastante más costoso en los mayores de 40. Hay un trabajo para hacer en esa integración a través de redes sociales entre todas las generaciones. Y por último, gamification. ¿Por qué gamification? Porque la manera en la que aprenden los más jóvenes es a través del videogaming. Es decir, ustedes piensen lo siguiente, esto lo repito hace muchos años, puedo aburrir, así que los que me lo escucharon, olvídense que lo dije. Pero todos los chicos, desde que nacen hasta los 6 años, lo que hacen es pasar de pantalla en pantalla. Pasan del iPad al celular, del celular a la PlayStation, de la PlayStation. Construyen su conocimiento a través de la interacción en pantallas. Llegan al primario, primer año del primario, se sientan en una silla, en un pupitre, tienen una señora que se les para a hablar de la clorofila 3 horas. Claro, los pibes todos son desconcentrados ahora, todos tienen falta de concentración, problemas, ADD, todo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el problema son los chicos que tienen ADD y falta de concentración o es el modelo educativo que hasta hace 100 años? Porque te enseñan igual que me enseñaban a mí, a mis hijos me enseñan igual que me enseñaban a mí. Con chicos que lo único que saben hacer es pasar de una pantalla a otra pantalla. ¿Está bien? Entonces lo que digo es, ¿cuándo y cómo vamos a redefinir rápido el sistema educativo y también el mundo de la capacitación en las compañías para construir conocimiento a través del gaming, que es la manera en la cual ellos saben construir, conocimiento, saben aprender y sobre todas las cosas saben relacionarse con otros para construir ese conocimiento y poder aprovecharlo. Entonces el mundo del gaming es, me parece, lo que viene a largo plazo para construir capacidades en las compañías. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Fer? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 5. Pablo. No, vengo mal. Me gusta hablar y vengo mal. Vamos a pasarla de uno. Esto solo quería. Pasé varios, pero esto sí me parece importante. Yo recién se los decía. Antes, la vida corporativa antes, ¿cuál era? Carrera, capacitación, planes de beneficio, remuneración, beneficio. Bueno, eso ya no es una propuesta de valor que a los más jóvenes les importe. Hoy se habla mucho de experiencia empleado, que está muy de moda. ¿Pero qué es la experiencia empleado? En realidad la experiencia empleado es una manera que encontramos de llamar a que los pibes quieren tener experiencias. Nada más, quieren pasar la vida teniendo mejores experiencias. Quieren tener mejores momentos, quieren tener mejor interacción con los jefes, quieren tener mejor interacción con sus compañeros, quieren tener un ámbito de trabajo en donde tengan que laburar 8 horas todos los días. La experiencia empleado es simplemente una representación de qué le podemos dar a los jóvenes para su vida experiencial, porque es así, que les resulta atractivo. Pero lo que está claro es que todo lo que le damos antes ya no resulta atractivo para ellos. Entonces, cuando hablamos de experiencia empleado, cada vez es más individual, porque no todos quieren lo mismo, cada vez es más flexible, más abierta, porque tiene que ver con experiencias que pueden estar fuera o dentro de la compañía, que pueden combinar viajes al exterior, sabáticos con... En fin, eso es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de experiencia empleado. Voy a pasar, pues si no llego. Sí me parece importante repasar algunas ideas de lo que me parece que va a pasar con las organizaciones. Y esto creo que todos lo sabemos. ¿De dónde a dónde vamos? Funciones jerárquicas, es decir, en este mundo que estamos hablando, ¿cuánto más soportan las jerarquías? ¿Cuánto más soporta el jefe del jefe del jefe? Para poder ser veloces, para poder tener equipos ágiles. Obviamente vamos hacia modelos de equipos, de proyectos cada vez más autogestionados, con el concepto de jefe cada vez más diluido. De vuelta, no se olviden que quienes lideramos organizaciones somos del pasado. Vamos hacia el futuro, en donde las jerarquías están absolutamente diluidas. Descripciones de puestos, también, para una clase de historia. O sea, gastar tiempo... Es como la clorofila. Claro, es como la clorofila, está bueno eso. Vamos a hablar de las descripciones de puestos. Eso es una clase de historia. ¿Quién puede invertir tiempo hoy en hacer descripciones de puestos? ¿Cuándo? El 50% de los puestos van a desaparecer y los que están van a cambiar cada mes. Entonces, objetivos. Asignación de tareas con objetivos. Gestión por objetivos es algo que tiene cada vez más importancia porque lo que se define es lo que vas a hacer. ¿Cuál es tu outcome? No
la descripción de todo lo que tenés que hacer para llegar a tu outcome. De roles con dueños, este es mi puesto. Hay un libro muy bueno que se llama Work Without Jobs, que es un libro que salió algún tiempo en Estados Unidos, con el cual tuve la suerte de trabajar en Unilever, que es muy interesante y habla de por qué no van a existir los puestos. Es decir, básicamente porque hacia donde vamos es a un mundo de proyectos con un mercado interno. Acuérdense que vamos a tener el 20% nada más de la gente en las compañías core y el otro 80% afuera. Entonces, ¿qué puesto le vas a dar a esos 80% de personas que están afuera? Puesto, freelancer. Entonces, proyectos con dueños y con gente que pueda nutrir esos proyectos. Con una core company, obviamente, que pueda gestionar y coordinar. Y obviamente de gente pagada por niveles y por experiencia hacia gente que cada vez se la va a pagar más por objetivos. Es decir, estamos también aconteciendo la muerte de algunos paradigmas. Por ejemplo, el pago variable, los bonos. Yo no sé cuánto más vamos a tener un sistema de bonos. ¿Sí? Bonos, tanto por ciento para todo el mundo. No, olvídate el proyecto. ¿Cuánto me vas a pagar por este proyecto del cual hice el delivery? El bono, el pago variable, es un modelo de unificación general para una compañía del pasado, no de una compañía del futuro que tiene que desarrollar innovación y activar rápidamente proyectos. Voy a volar porque lástima que no les puedo contar pero se lo dejo para la próxima. Simplemente algunos comentarios de lo que yo creo que es la nueva normalidad en nuestra profesión. De dónde a dónde creo que vamos. Creo que vamos de gestionar procesos, herramientas, es esto de, bueno, a ver, yo estoy acá, tengo que hacer reclutamiento y después tengo que agarrar y que todos completen la evaluación de desempeño y voy a ir siguiendo a todos los líderes para que completen la evaluación de desempeño. Entonces, bueno, todo eso, todo ese modelo de gestión cada vez es más digital y debería ser más digital y más autogestionable. Cada uno, o sea, imagínense un centennial el día de mañana que no andes corriendo para ver si contestó la evaluación de desempeño, si... O sea, en realidad te vas a autogestionar, vas a tener tu plataforma digital, vas a poner tu feedback, tu jefe te va a poner el feedback, y si llegas a la fecha en donde necesitabas para hacer el pago con la evaluación incompleta, no te van a pagar. Tan fácil como eso. Entonces, los procesos digitales te van a ofrecer, aunque parezca paradójico, más estructura para los procesos que tenemos hoy, con menos control de nuestra área. ¿Sí? O sea, nuestro rol de control para que los procesos ocurran está empezando a morir vía la digitalización de todos los procesos de experiencia empleado, selección, capacitación, servicios, etc. Y obviamente otro cambio importante es las estructuras de gestión que tienen que ver con metas individuales, ratings, evaluaciones, self-assessment, todo eso que, en la cual invertimos millones, consultoras, gente, recursos. También está tendiendo a morir porque lo único que hace es sacarle velocidad a las compañías. La cuestión es cómo en este ecosistema que yo les mencionaba antes, múltiple, logramos generar conversaciones significativas y feedback permanente. Después vemos cómo, si es con Startup, con Workplace, no importa, pero sí feedback permanente, para saber cómo estamos trabajando, cómo los equipos interactúan. Con Qualtrics, lo que yo les comentaba antes, con pulsos permanentes de cómo están funcionando los equipos, que cada líder pueda pulsar a su equipo de cómo lo está haciendo. Hacia ese mundo vamos, no vamos hacia el mundo de, che, ¿completaste la evaluación de desempeño? No, sacás velocidad. Ni hablar de que el cambio en las estructuras jerárquicas hace que tengamos que tener muchos más equipos ágiles, colaboradores satélites y un desarrollo mucho más segmentado del talento. Como hay gente tan dispersa en tantas partes distintas del ecosistema, no puedo tener un modelo de gestión de carrera y de talento igual. Tengo que entender las necesidades de cada uno de ellos y generar engagement desde otro lugar, distinto. Y ahora sí, termino con algo que me parece que también es una migración que se está dando. Los especialistas en servicios, todos aquellos que sabían mucho de algo, sabían mucho de reclutamiento, mucho de payroll, mucho de etcétera, están migrando hacia otro lugar que ahora vamos a ver, y los HR Business Partners tradicionales también, porque los HR Business Partners tradicionales son aquellos que están para dar servicio al cliente interno. Bueno, eso de servicio al cliente interno también muere, porque, digamos, yo no creo que HR sea un área de servicio, HR es un área de transformación, y la posibilidad de cambiar ese rol es que los servicios estén automatizados o terciarizados, y que los clientes internos cada vez se gestionen más. Obviamente eso va a dejarnos lugar
para generar una gestión mucho más de transformación. Primero, hay que tener capability para poder transformar. Segundo, hay que creérsela. Tercero, hay que desafiar el status quo. Y cuarto, hay que tener un plan. La cuestión es que vamos hacia un mundo en donde el diseño y la experiencia empleada va a ser clave. Esto que yo le decía antes, la gente quiere algo diferente. ¿Qué le vamos a ofrecer para que se quede? Bueno, hay que diseñarlos, hay que entender qué propuesta de valor vamos a hacer. Planes de pensión seguro que no, eso lo sabemos. Pero hay otras cosas que probablemente sí. Expertos en colaboración, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer trabajar a todo este ecosistema en modo colaborativo cuando ni siquiera es gente nuestra directamente? Cuando probablemente el tipo que tengo trabajando para Molinos a la mañana va a estar trabajando para Procter a la tarde. Es decir, ¿cómo voy a generar modelos colaborativos en ese ecosistema? Y obviamente asesores estratégicos de recursos humanos, que es esto que yo les decía, expertos en gestionar equipos, en transformar equipos, en coachar gente, en dar feedback, en generar procesos de colaboración. Es decir, ese asesoramiento estratégico es al que yo creo que vamos. Siempre guardando los dos ejes que yo les mencionaba antes, que es el planeamiento estratégico y la transformación, pero también la escucha y sensibilidad, porque vamos a seguir necesitando entender qué pasa en ese ecosistema y tratando de ayudar a los jefes a liderar de la mejor manera posible. En síntesis, creo que es el mejor momento de la historia para trabajar en lo que estamos trabajando. Así que a disfrutar. Muchas gracias.